Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Semana. Hoy es 2 de octubre y nos conectamos con ustedes nuevamente para hablar del plebiscito. Hoy se están cumpliendo 5 años desde que ganó el no, ese 2 de octubre de 2016, cuando los colombianos acudieron a las urnas para refrendar el acuerdo de paz y ganó el no. Por eso, nuestro invitado hoy es el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Expresidente, bienvenido a Semana. ¿Cómo está? Diego, muy buenos días. Muchas gracias a Semana, a usted, a todo el equipo periodístico, a la señora directora Vicky Dávila y a todas las personas que los Sí. siguen en las redes. Claro. Expresidente, han pasado 5 años del resultado del plebiscito y hay quienes consideran que justamente el plebiscito es el culpable de todo lo que estamos viviendo hoy en nuestro país porque la herida está abierta. ¿Qué opina usted? A ver, estimado Diego, el no ganó. Era una apuesta muy difícil. La hicieron todo lo habido y por haber para que ganara el sí. Y finalmente perdió Colombia. ¿Por qué, estimado Diego? El presidente Santos y el doctor de la Calle habían dicho que si ganaba el no, el acuerdo se entendía derogado. Hace 5 años, cuando ganó el no, después de amplias reuniones entre los que promovíamos el no, dijimos, nosotros queremos la paz también. Lo que pedimos es un pacto nacional para reformar los acuerdos de La Habana. El gobierno ni derogó los acuerdos como lo había prometido, ni permitió el pacto nacional con nosotros. Simplemente violentó la democracia. Y un resultado plebiscitario lo saneó con una proposición del Congreso. Eso no lo entiende ninguna mentalidad democrática. Que el plebiscito lo sanee con un resultado, con una proposición del Congreso. Ni siquiera hubo reforma constitucional, ni siquiera hubo ley. Perdió Colombia. Yo diría que perdió Colombia porque ese pacto nacional seguramente nos habría llevado a que hoy tuviéramos menos narcotráfico, menos criminalidad, menos reincidentes de FARC. Nosotros no nos oponíamos a una justicia transicional, pero sin impunidad absoluta. Jamás nos hemos opuesto a que se le den todas las posibilidades a los reinsertados de base, a que el país avance en lo social, etc. Pero yo lo que veo hoy, más de 4.000 reincidentes de FARC, esa hectárea de coca, las dificultades que dejaron en la Constitución para poder remover la coca, la prohibición de la fumigación, todo eso, y lo que ha pasado con los militares, la JEP, etcétera. Y digo, perdió Colombia cuando el gobierno de la época se negó a ese pacto nacional. Porque a mí me reclaman mucho y me dicen, pues no ganó el plebiscito, pero enseguida para nada sirvió. Sí, nosotros no tenemos más camino que los caminos institucionales. Será esto de resignación, esto de resignación. Hicimos un gran esfuerzo, dijimos la verdad. El presidente Santos dijo en Londres que había perdido el plebiscito porque nosotros mentimos. Yo publiqué hoy cómo él no siempre dijo la verdad. Ofrecimos un pacto nacional. Yo creo que era una salida patriótica. Y creo que haber negado ese pacto nacional negó la posibilidad de haber reexaminado unos temas de La Habana que tendrían al país en esa materia en mejores condiciones que hoy la vivimos. Porque hoy, ¿qué tenemos? Nuestro Estado social de derecho interferido por un poder criminal con impunidad, riqueza en narcotráfico, organización criminal, estimulado por lo que se acordó en La Habana y se refrendó por una vía antidemocrática, desconociendo un plebiscito con una proposición del Congreso. Digo esto ¿por qué? Para no quedarnos simplemente en la quejumbre del 2 de octubre del 16, que ganó el no y no hubo el pacto nacional. Las consecuencias siguen afectando a Colombia. O sea que es un problema que se ha prolongado en el tiempo y se va a prolongar, Diego, porque ¿qué se va a hacer en este país cuando
llegue la hora de que van a negociar con el ELN, con lo que pasó con la FARC. El ELN no va a aceptar nada menos de lo que le dieron a FARC. Y se van a sentir con los mismos derechos clanes del narcotráfico y se van a sentir con los mismos derechos disidentes de FARC, etc. Además, esa concesión de impunidad a un grupo de FARC, de terroristas, le priva al país de negociar la paz completa, porque deja inmensas dificultades para lograr la paz con sectores que siguen en el crimen organizado. Claro. Expresidente, mire, uno revisando las declaraciones que entregó el expresidente Juan Manuel Santos en su momento, por supuesto, le afirmó que si ganaba el no, hasta ahí llegaría el acuerdo de paz, que si no se refrendaba, no continuaría el acuerdo de paz. Reconoce el resultado en la Casa de Nariño con todo su equipo de gobierno, abre la negociación con los líderes del no, llega ese pacto nacional y también se dice que aceptaron todas las propuestas de los líderes del no. ¿Sí las aceptaron? Nada, Diego, cosmética. Veamos, por ejemplo, la JEP. Siempre nos dijeron que eso lo habían aceptado los militares. No, el gobierno se lo impuso a los militares. Es que en Colombia nosotros tenemos unas fuerzas militares muy disciplinadas, sometidas al gobierno civil, a la Constitución. Y mire el problema que tenemos hoy. Toda esa desmotivación, esa desmoralización de las Fuerzas Armadas. Una JEP determinada por unas ONGs, en su mayoría afines con la FARC. Eso es muy grave, eso es muy grave. Ahí no hay imparcialidad frente a las Fuerzas Armadas. Y el gobierno engañó a los militares. Les digo, es que están en la cárcel. A los que lleven 5 años de cárcel y digan que se sometan a la JEP, les damos libertad. Pero ¿qué sigue? Para que tengan libertad y no se expongan a una condena de 15, 20 años de cárcel, pues van a tener que reconocer un delito. ¿Y cómo nos engañaron? Dijeron, no, si reconocen un delito y los magistrados estiman que están mintiendo, pues no les aceptan eso. ¿Usted cree que no les van a aceptar el delito que reconozcan? Así no lo hayan cometido. Están forzando a las Fuerzas Armadas a reconocer delitos no cometidos para obtener la libertad. Y no hay ningún mecanismo en el acuerdo que permita que el magistrado diga, no, ese delito que usted está reconociendo, no le aceptamos el reconocimiento porque usted no lo cometió. Entonces, ¿a qué lo llamaron a la JEP? Y entonces, si el mismo magistrado dice que no lo cometió, ¿por qué lo amenazan con esa condena? ¿Por qué lo obligan a reconocerlo? No hubo ni ha habido manera. Hombre, olvidémonos de derogar la JEP, siquiera de una reforma, siquiera de una sala imparcial para los militares, siquiera de la posibilidad de que los militares, su suerte no dependa de reconocer un delito con el riesgo de reconocer delitos no cometidos, que les den otra posibilidad de aportar a la verdad, de buena fe, una declaración que los mismos magistrados de una sala imparcial examinen, que los militares que por delitos hasta esa fecha llegaran a estar 5 años en la cárcel, tengan una libertad provisional, etc. Solamente ese tema de la JEP, tan difícil. Hablemos de otro tema, la elegibilidad. ¿Cuánto le dijimos nosotros al gobierno? Es que el presidente de la República lo había dicho. Ahí está en mis redes sociales hoy, en mi Instagram. En un video que usted publicó, sí. Por supuesto que lo publiqué con un solo comentario que dice, los del no dijimos la verdad, porque no mentimos. Entonces, ahí está, cómo nos engañaron en la época. ¿Sabe qué llegamos nosotros? Llegamos en esas conversaciones a renunciar a nuestra visión de democracia. Y dijimos, bueno, si ustedes insisten en que le van a dar presencia en el Congreso, en legitimidad política, a responsables de delitos atroces, por lo menos no lo hagan hasta que cumplan esas sanciones inadecuadas, que no son proporcionales, que no son serias, que ustedes les están imponiendo. Y tampoco logramos eso, Diego. Imagínese usted, ¿cuánto pedimos que eso no se subiera a la Constitución? Que se dejaran caminos expeditos para poder derrotar el narcotráfico. No pudimos nada de eso, Diego.
Mire, el crecimiento que tuvo el Estado colombiano en materia burocrática con ese acuerdo es doloroso, ese crecimiento, lo que le cuesta al país en materia burocrática. Para nosotros, que hagan carretera, se atienda lo social en una región donde ha estado un grupo terrorista, allá atenúese, dígase guerrillero, para nosotros lo social no nos incomoda, nos gusta, lo queremos. ¿Cuánto hicimos en nuestro gobierno? Lo que no se puede es haber creado toda esa estructura burocrática costosísima que crearon, hombre, y esos engaños al país, por ejemplo, con lo del narcotráfico, con la de la fumigación, etcétera, etcétera. Los daños que hicieron son inmensos, inmensos. Ahí lo seguimos pagando, estimado Diego. Hombre, el tema de la extradición, miren lo que pasó con Santrich, y peor para él. Todo indica que terminó muerto. Y lo que tenemos con Iván Márquez, con este señor que secuestraba en la carretera al Llano. Yo creo que aquí el proceso de La Habana lo único que dejó es jubilaron con impunidad a un grupo senior de la FARC y a los que quedaron los empoderaron con narcotráfico y con todas las posibilidades de seguir arremetiendo contra el Estado de Derecho de manera terrorista. Hoy tenemos nuestro Estado Social de Derecho interferido por ese poder criminal. Nada importante se pudo incluir en un pacto nacional. Y yo no sé, ¿les parece? Entonces dicen, no hubo impunidad, que porque el responsable de un delito atroz como de violación de niños o un delito atroz como secuestro tiene que pasar por la JEP y le pueden imponer una restricción de vivienda y de movilidad un tiempo. Por Dios, de todas maneras le da libertad y elegibilidad política. Y las dos consecuencias de la impunidad y del indulto es la libertad y la elegibilidad política. Y entonces hoy siguen diciendo con muy serio, son muy serios y para decir que no hubo impunidad, como inclusive esos juicios en la JEP no han avanzado y disfrazaron esa impunidad la acomodaron, diciendo que hay un proceso de justicia transicional. Dan los dos beneficios que busca la impunidad y el indulto, libertad y elegibilidad política, para que le sigan negando al país eso. Ahora el problema no es el pasado, el problema es el daño que eso está haciendo en el presente y las dificultades que siguen esperándonos en el futuro. Yo siempre pienso, ¿cómo se va a acabar este problema de narcotráfico? Que crea siempre un poder criminal que interfiera al Estado de Derecho, el ELN, más de 4.000 disidentes de FARC. Entonces yo le quiero decir a los jóvenes que esto no es un tema de doblar la página, es que este no es un tema de resentimientos, este es un tema de ver lo que el pasado sigue haciéndole daño al presente y anticipa daño al futuro de Colombia. Claro. Expresidente, ¿usted cree que si hubieran sido incluidas todas las propuestas de ustedes de ese pacto nacional, tendríamos otro acuerdo totalmente diferente y no estaríamos en la situación en la que estamos en este momento? Porque a la larga uno también ve que por el acuerdo de paz hay una división grandísima en el partido FARC. Uno diría lo siguiente. Por ejemplo, habría sido menos difícil combatir el narcotráfico, pero ellos impusieron la prohibición de la fumigación, por supuesto la matizaron algo. Entonces, en el acuerdo, el gobierno no dice exactamente que no fumigará, pero lo hizo con una decisión del Ejecutivo, del entonces ministro Alejandro Gaviria. O sea que hay una cosa que los juristas llaman concordancia. Uno no puede mirar la letra del acuerdo aisladamente sin hacerla concordante con las decisiones del gobierno. El primer premio que le dio el gobierno a la FARC fue decirles el narcotráfico, en el caso de FARC, es delito conexo con el político, no hay cárcel,
ni hay extradición y no hay fumigación, y hay elegibilidad política, y la erradicación es totalmente voluntaria. Entonces, eso lo acuerdan en La Habana. En el texto, el gobierno no se compromete tan enfáticamente a que no haya fumigación, pero en decisiones del Ejecutivo de la época prohibieron la fumigación. Entonces, que no nos engañen, no nos engañen. Esto hay que mirar no solamente el texto de La Habana, sino la concordancia con lo que fueron las decisiones del Ejecutivo de la época. Yo creo que podría estar mejor el país, indudablemente. Yo creo que podría estar mejor el país. Yo pienso en estos señores de la FARC que han gozado de impunidad. Y nosotros estábamos listos por contribuir a un pacto nacional, aceptar esa impunidad, por favor, que no fueran al Congreso mientras no hubieran pasado esos 5 o 8 años que se supone les van a imponer, porque en eso no se ha avanzado de restricción de vivienda y de movilidad. Cosas tan elementales como esa. Miren las víctimas. Hombre, da tristeza tener que reconocer esto. La Ley de Justicia, Paz y Reparación del gobierno que yo dirigí, que tuvo un gran líder en esa desmovilización, el doctor Luis Carlos Restrepo, ha conseguido más entrega de bienes para reparar víctimas que este acuerdo de La Habana. ¿Dónde está la reparación? Lo que hay hoy es unos individuos gozando de impunidad y haciéndose pasar como los defensores del pueblo colombiano, tapando todos los delitos de su pasado, maltratando a quienes seguimos discrepando de este acuerdo. Entonces yo hablo con las víctimas en todo el país y qué dolor, pero además, ¿dónde está el compromiso de no repetición? Si esto así sea una reincidencia de FARC, siguen asesinando colombianos, extorsionando. Esta semana me decían, por ejemplo, de la Cordillera Central Vallecaucana. Están recogiendo allí una cosecha de ají, cultivo intensivo en generación de empleo, y la FARC ordenó suspenderla. O en unos pueblos como Nunchía y otros del Casanare, la FARC extorsionando. Y toda esa impunidad le dio fuerza a otros actores. El ELN estaba desarticulado. ¿Y cómo está de fuerte hoy? Cuando yo terminé la presidencia, las bandas criminales no superaban 2.800 personas, muchos. Pero con todo este acuerdo y con lo que fue la política del gobierno Santos, que no los quiso enfrentar con iniciativa contundente, miren el poder que han tenido esas bandas criminales, las dificultades que le han creado a Colombia y al gobierno Duque, a los Claro, jóvenes, a través de sí. semana, a los jóvenes a través de semana. Esto no es un tema de pasiones, esto no es un tema de decir, doblemos la página, eso es del pasado. El problema es que eso sigue haciendo daños en el presente y se proyectan más daños a futuro. Y es que en el video que usted publica, expresidente, donde dice los del no dijimos la verdad, bueno, ya hemos hablado de lo que dijo el expresidente Santos en su momento, que no habría curules gratis, que tenían que hacer campaña, que se castigarían los delitos de lesa humanidad. Y también hay una frase que llama mucho la atención y es lo que se vendió, llamémoslo así, a la comunidad internacional, y es que se había acabado la guerra en Colombia. Y resulta que este es un proceso, expresidente, en donde sencillamente el desarme de las FARC no era suficiente para lograr la paz en nuestro país. ¿Es así, no? Por supuesto, insistieron mucho en decir que se había acabado la guerra. Una acción financiada por el narcotráfico contra un Estado democrático de derecho no se puede llamar guerra ni conflicto. Ni la respuesta del Estado se puede llamar acción de guerra, es una acción de seguridad. Pero todo ese crimen, yo no comparto que lo llamen guerra, ese crimen no se acabó, lo prolongaron en el tiempo. Sacaron unos seniors, unos mayores de la FARC, y les dieron impunidad y les dieron el premio de llevarlos al Congreso, a otros que estuvieran hablando en todos los foros, etcétera. Pero a los que se quedaron, a los que reincidieron, les dieron toda la fuerza, todo el poder con el narcotráfico.
Se engañaron a la comunidad internacional, la engañaron en todo. Porque, por ejemplo, las Fuerzas Armadas de Colombia en el Acuerdo de La Habana las nivelaron con el terrorismo. Todo le hicieron creer a la comunidad internacional. Mire, así como en Argentina, en la Argentina de Videla y de Galtier, en el Chile de Pinochet, en la Guatemala que derrocó al presidente Arbenz. Hubo unas dictaduras que con sus fuerzas armadas reprimían a los civiles y provocaron unas reacciones de civiles armados, es lo que ha habido en Colombia. Y así como en esos países pusieron las fuerzas armadas en el mismo nivel de los guerrilleros y finalmente los guerrilleros llegaron al poder y las fuerzas armadas a la cárcel, hay que hacer lo mismo en Colombia. ¡Qué injusticia! Cuando aquí no tuvimos dictaduras ni fuerzas armadas al servicio de dictaduras. Quiero recordar que en el siglo pasado Colombia tuvo apenas 4 años de suspensión democrática. Y todo ese crecimiento de las guerrillas que empezaron marxistas, leninistas, maoístas, se da en una Colombia que vive en permanente ascenso democrático. Yo quiero recordarle a los jóvenes que como cuando yo era universitario, la FARC escribía en la universidad diciendo lo siguiente: si este país adopta la elección popular de alcalde, nosotros terminamos la lucha armada. Nunca lo cumplieron. Se empezó a elegir alcaldes y primero fueron las guerrillas y después los paramilitares los que empezaron a presionar a esos alcaldes con el ultimátum: o se somete o lo asesinamos. Más tarde dijeron: si Colombia desmonta a los paramilitares, nosotros terminamos la lucha armada. Hombre, yo tengo que repetirlo, el gobierno mío desmontó el paramilitarismo. ¿Y acaso la FARC terminó la lucha armada? Fingió terminarla, cuando el gobierno Santos, a través de Cuba y Venezuela, le entregó toda la FARC. La prueba que le entregó toda la FARC es que el presidente, pensemos en la buena fe de los seres humanos. Ese video que yo publico hoy, digamos que lo que estaba diciendo el presidente era de buena fe. No va a haber impunidad, no va a haber curules regaladas. Él dijo en otras ocasiones que los responsables de delitos atroces iban a la cárcel. Nos ha faltado en ese video que nunca van a ir. Dijo que tampoco podrían ser elegibles. Y él cruzó todo eso que él había llamado sus rayas rojas. Entonces uno supone, bueno, el presidente cuando dijo eso, lo dijo de buena fe, sin ánimo de mentir. ¿Qué pasó? Finalmente se dio a la presión de la FARC, apoyada por Cuba y Venezuela. Y también consiguieron que ese señor Aronson de los Estados Unidos, qué tristeza, entrara a aprobar eso. Y le pintaron al mundo una Colombia en total paz, una Arcadia. Yo recuerdo el ministro de Hacienda de la época diciendo: con la firma de esto, el crecimiento de la economía va a ganar 1.5 más del PIB al año. Mire, esa fue la firma de una escritura para crear más caos y más crisis en Colombia y crearle a este país el riesgo de una segunda Venezuela. Expresidente, mire usted que todo este tema del plebiscito, por supuesto, tiene unas acciones y unas consecuencias. Cuando se firma el acuerdo de paz, bueno, después de esta negociación con los líderes del no y se pone en marcha, lo que estaba allí firmado era un papel. Administrativamente no había nada. Y por supuesto esto tiene un impacto fiscal muy grande para el país. Y es por eso que el presidente Iván Duque ha sido tan criticado. ¿Cuál cree usted que va a ser el futuro de este acuerdo de paz? Y se lo pregunto es que, porque, por ejemplo, los congresistas de las FARC nunca han hecho una campaña política y muy seguramente cuando tengan que salir a buscar el voto en las calles, en las regiones del país, pues el partido FARC se puede acabar. Muy seguramente no alcanzaría el umbral. ¿Qué podría pasar en ese momento? Mi preocupación se llama no por fulano, por perano, sultano de la FARC, sino por el mal ejemplo que da esa impunidad. Por el punto de referencia que esa impunidad da para cualquier negociación con el ELN, para el presente y futuro de ejercicio de autoridad y o diálogos que se adelanten. Esa es mi preocupación.
Entonces yo no voy a especular sobre el futuro de estos señores de FARC que están en la política. A mí lo que me preocupa es el futuro de nuestra democracia, amenazada por un poder real narcoterrorista que hoy tenemos. ¿Cómo pretende uno tranquilidad en Cali si el poder narcoterrorista del Cauca genera tanta utilidad al año como el presupuesto de la ciudad de Cali? Es muy difícil para un gobierno democrático tener que enfrentar esta situación. Es mi preocupación. Eh, el acuerdo de La Habana le dio impunidad a un poder narcoterrorista. Ese poder narcoterrorista se ha fortalecido, no obstante que algunas personas se desarmaron. Y el fortalecimiento de ese poder narcoterrorista también ha estimulado otros poderes narcoterroristas. Tenemos el caso del ELN, las bandas criminales, etcétera. Entonces, eso le crea mucha incertidumbre al futuro colombiano. Por Claro. eso, por eso ese día yo le dije al padre de Rubén, entonces, ¿qué van a hacer? Si esto no es reformable, ¿por qué no buscamos una amnistía? ¿Qué van a hacer aquí el día que se va a negociar con el ELN? Ahora, El ELN va a querer exactamente lo mismo que han tenido las FARC, ¿no? no van a negociar por nada menos, Diego. Qué dificultad para el país, qué dificultad para el país. Ahí lo tiene usted. Entonces, y mire todo este problema de bandas criminales, etcétera. Yo veo al presidente y al ministro Diego Molano haciendo un gran esfuerzo contra esos cabecillas. Mire, Diego, otro problema enorme para este país. Esa impunidad con el narcotráfico de FARC está relacionada con un problema grandísimo, el crecimiento del consumo. Vea, esta semana yo hago un esfuerzo 2, 3 horas al día, 4, de plataformas con regiones colombianas. Usted no sabe esta semana la queja por el microtráfico y el consumo en municipios de la zona cafetera, en municipios de otros departamentos de Colombia, en nuestras ciudades. La tarea del decomiso del gobierno y la tarea de eliminar ollas de narcotráfico, etcétera, es muy difícil con este crecimiento del microtráfico y del consumo en Colombia. Y eso está bastante conectado con lo de La Habana. Sí. Expresidente, siendo sinceros, ¿usted pensó que el no iba a ganar en las urnas? Y se lo pregunto es porque antes de que los colombianos acudieran a las urnas, ese 26 de septiembre en Cartagena, cuando se firmó ese acuerdo, el expresidente Santos dijo que allí los colombianos iban a definir si apoyaban la paz o no. ¿Usted creyó que él no iba a ganar? Pues ese día en Cartagena yo estaba con un sombrero grandototo por el sol, esta piel mía siempre se lesiona con el sol, y habíamos muchas personas. Yo recuerdo que le decíamos, Su Majestad, Rey de España, ustedes no han permitido la elegibilidad de fulano de tal, de ETA, ustedes los han tenido en la cárcel. Señor presidente Kuczynski del Perú, ¿por qué van a aprobar aquí la impunidad total si ustedes han tenido a Mibael Guzmán en la cárcel? Y así sucesivamente, dirigiéndose a la comunidad internacional desde las calles de Cartagena. Cuando uno está en la lucha, uno no sabe cuál va a ser el resultado. Y lo que yo veía así, muchos ciudadanos que nos acompañaban, eh, pero uno no sabía el resultado. Nosotros estábamos preparados para cualquier resultado y pensamos mucho y estábamos muy convencidos de decirle al país, si gana el no, el acuerdo nacional. Yo recuerdo que me acompañaron todos en eso. Eran nuestros voceros el doctor Carlos Holmes, que en paz descanse, el doctor Oscar Iván, el actual presidente Duque, nuestro compañero, el expresidente Pastrana, grupos cristianos, la señora vicepresidente, la doctora Marta Lucía Ramírez, el procurador Ordóñez. El procurador Ordóñez, yo recuerdo hombro a hombro con él aquel día en las calles de Cartagena. Y, ¿qué te digo? Sí, así
ocurrieron las cosas, Diego. A mí me reclaman muchos colombianos. Votamos por el no, ganamos y nada se pudo hacer. El problema es que nosotros procedemos por la vía institucional. Mire, mi gran amigo, mi gran profesor y mi gran contradictor fue el doctor Carlos Gaviria Díaz. Quisiera poder conversar con él sobre una de sus clases en la Facultad de Derecho en la Universidad de Antioquia. Yo fui su alumno en Introducción al Derecho, en Introducción a la Teoría del Estado y en el Seminario de Interpretación de Normas Jurídicas. Fue mi gran contradictor, pero él tenía apego a los principios democráticos. Yo creo que en esa cabeza que aparecía como una mente lúcida de lo que se ha llamado la izquierda colombiana, hoy neocomunismo, no habría cabido la idea de que si se perdía un plebiscito lo podían enmendar con una proposición del Congreso. Esas son trampas a la democracia. Las presentan con una argumentación muy sofisticada, pero son trampas a la democracia. Mañana pasado mañana eso sirve para acabar la empresa privada. Mañana pasado mañana eso sirve para restringir libertades. El que le hace trampas a la democracia crea precedentes muy, muy, muy graves, como le hacen trampas a la democracia, presentando una teoría muy sofisticada para decir que no hay impunidad y que no hay indulto a delitos atroces, cuando en la práctica dan las dos ventajas de la impunidad y el indulto, que son libertad y elegibilidad. ¡Qué peligro ese precedente de esa trampa a la democracia! Mañana pasado mañana la pueden utilizar para cualquier barbaridad. Claro. Expresidente, hablando de infidencias, ¿había algún negociador del sí, Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo, Juan Fernando Cristo, no sé, de los que conformaban este equipo, que les aceptaron o les aceptaran a ustedes que las propuestas que tenían debían ser incluidas? ¿Había alguno de ellos que tal vez era receptivo a las propuestas que ustedes tenían? Pues fueron unas conversaciones amables, pero ellos muy negados, nada, que ellos quisieron, ellos siempre desestimaron lo fundamental. Inclusive posterior a eso fue la reunión donde me convocó el Santo Padre y todavía hablamos de reformas ese día. Y nada, el presidente Santos se negó totalmente. Inclusive delante del Santo Padre dijo que había que mirarlo de Irlanda. Tenía una equivocación el presidente Santos. Yo viví aquel Good Friday Agreement en el año 98, el Viernes Santo, cuando se firmó lo de Irlanda. Los condenados por delitos atroces no pudieron ir al Parlamento británico. Entonces me decía uno de mis profesores en el St. Anthony's de la Universidad de Oxford, me decía: mire Álvaro, no se preocupe por eso, que así no los hubieran alcanzado a condenar, cometieron delitos atroces. No los condenaron, algo pasó en la justicia inglesa. Lo cierto es que el gobierno también engañó con los acuerdos internacionales, porque los condenados en Irlanda no pudieron ir al Parlamento británico ni al Parlamento irlandés. Todavía ese día, en presencia de su santidad, el Papa Francisco, le pedimos de la mejor manera al presidente Santos que abriera los caminos de una modificación y no quiso. Por darle gusto a la FARC, el presidente negó un acuerdo nacional y de pronto le habría ido mejor al país. Es que nosotros no estábamos imponiendo puntos fundamentalistas. Mire lo que habíamos aceptado, que los pudieran llevar al Congreso en contra de nuestras convicciones, pero que después de que pagaran esa pena inadecuada, esa pena retórica de restricción de vivienda y movilidad. Imagínese usted, hasta eso aceptamos y eso todo se rechazaba. El presidente no procedió con respeto a la democracia colombiana, sino que procedió con temor y ánimo de complacer a la FARC. Claro. Expresidente, de todas maneras, este plebiscito fue un mecanismo que se eligió para refrendar el acuerdo sin necesidad de hacerlo. Muchos sectores le recomendaron a Juan Manuel Santos que no lo refrendara. Incluso las FARC nunca estuvieron de acuerdo con este plebiscito.
pero las consecuencias del resultado del plebiscito y todo lo que está pasando sin duda tiene una implicación política en nuestro país y de hecho se está viendo para la campaña presidencial de 2022. Políticamente, ¿cuál puede ser el futuro o la consecuencia de todo esto que ha pasado con el plebiscito? Yo creo que para los candidatos, cualquier asesor les dice, hombre, no hablen de eso, que hablar de eso es políticamente incorrecto. El problema es que quien gane la presidencia de la República se va a encontrar que el problema sigue. Esa impunidad, las consecuencias sobre el ELN, el estímulo de esa impunidad a la FARC, a la disidencia de la FARC, las dificultades de extradición, la imposibilidad de cárcel, el narcotráfico. O sea que lo de los militares. Entonces hoy nadie se atreve a proponer que derogar la FARC, derogar la JEP. Y ni el gobierno ni nuestro partido hemos tenido un compromiso consistente de reformarla, por lo menos de la sala imparcial para los militares. Y que a los militares no se les exija que tienen que reconocer un delito, que se les dé también la posibilidad de contribuir a la verdad que no implique reconocimiento de un delito, porque los van a forzar a reconocer delitos no cometidos con el atractivo de la libertad. Entonces, hay cosas que hacer, hay reformas que hacer y todo eso parece estar apagado en el debate político. Sin embargo, uno podría apagar en el debate político lo que ya no esté produciendo efectos. Bueno, lo que sí, eso fue muy grave en el pasado, pero no produce efectos sobre la vida colombiana de hoy. Pero con todos estos problemas, como el narcotráfico, esos otros grupos criminales, etcétera, se va a encontrar el nuevo gobierno. Diego, Expresidente, tengo que hacerle una última pregunta y es sobre lo que dijo Juan Manuel Santos. Dijo que el presidente Iván Duque había hecho el oso en la asamblea de la ONU, la más reciente asamblea que se hizo hace un par de semanas, por decir que encontró un proceso de paz frágil que estaba en construcción, que se estaba implementando a medida de lo posible. ¿Qué opina frente a lo que dijo Juan Manuel Santos? Hombre, el presidente Santos cuando no miente, engaña. Él no se preocupa por una base argumental para discutir. Él siempre va por la vía de la mentira o del engaño. Él debería agradecer que el presidente Duque no llegó a cambiar fundamentalmente ese acuerdo. Antes me parece que el presidente Duque ha sido muy benevolente con ese acuerdo. No le dejaron hacer unas cosas mínimas, como fue aquellas objeciones que propuso ante el Congreso cuando la Corte Constitucional le dio aprobación a uno de esos puntos y el presidente tenía que sancionarlo y propuso unas objeciones. Mire, hay un tema. Por ejemplo, a mí me dicen, no, es que se han desmovilizado todos estos jóvenes de la FARC. Para eso, para los desmovilizados de la base, no se necesitaba ese acuerdo. Este país siempre ha sido generoso con la desmovilización. Nosotros desmovilizamos 35.000 paramilitares, 18.000 guerrilleros. El país en esa época, yo no es el país convertido en una maravilla, pero estaba ganando mucho en seguridad, en inversión, en política social, sin sacrificio institucional, sin reformar la Constitución, sin elevar a la Constitución a adefesios, como aquel que le permite a la FARC oponerse como se opusieron a la extradición, o como aquel que crea todas las dudas constitucionales para poder combatir el narcotráfico. Para apoyar a un guerrillero que se desmovilice de base, no se necesitaba ese acuerdo. Colombia ha sido generosa. Yo quiero cerrar esto haciéndole un llamado a los desmovilizados de base. El gobierno Duque les ha ayudado. Seguramente habrá todavía muchas expectativas, angustias faltantes. Un gobierno que ha tenido muchas dificultades, pero el gobierno tiene toda la buena voluntad de ayudarles. Un llamado a las víctimas. Colombia seguirá haciendo esfuerzos para protegerlas, así no hubieran sido el centro del acuerdo. Colombia las tiene que proteger, así la FARC se olvide de ellas como se ha olvidado, así ese acuerdo no haya dejado suficientes instrumentos para hacer obligatorio el apoyo a las víctimas.
Colombia no se va a olvidar de ellas. Quisiera dejar esos dos mensajes. Y a los jóvenes, esto del pasado importa no por un conocimiento intelectual, no por un tema de memoria, sino porque además sigue influyendo en el presente e influirá en el futuro. Pues, expresidente Álvaro Uribe, muchísimas gracias por haber estado aquí en Semana para hablar de estos 5 años del plebiscito. Que tenga buen día. Diego, muchas gracias a usted, a todo el equipo de Semana y muchas gracias a todas las personas que nos han seguido en las redes. Muy amable. A usted, expresidente, a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben que nos encuentran en todas nuestras redes sociales y por favor ingresen a www.semana.com. Allí encuentran toda la información de lo que ocurre en Colombia y en el mundo. Que tengan buen día.